Cuando nos contaron lo que había pasado, nos sentimos completamente devastados. Nuestro hijo Steven, quien tenía autismo, se había quitado la vida. Los otros niños nos echaron la culpa, y honestamente no sabíamos qué hacer. Todo esto se convirtió en un mensaje implorando por consejo, así que perdón por lo largo del texto, pero hay muchos detalles importantes que necesito compartir. Mi esposo de 59 años y yo de 50 tuvimos 3 hijos, James de 27, Kate de 23 y Steven de 20. Cuando Steven tenía 6 años, le diagnosticaron autismo. Desde entonces hicimos todo lo posible para apoyarlo y obtener la ayuda que necesitaba. Sin embargo, Steven siempre insistió en que no quería ayuda y que deseaba ser tratado como cualquier otra persona. Nosotros le explicábamos una y otra vez que necesitaba esa ayuda para alcanzar los mismos logros que los demás niños y que debía aceptarse tal como era. Le decíamos que debía estar orgulloso de sí mismo y no prestar atención a las críticas de la sociedad. Afortunadamente, la gente siempre fue muy tolerante y se esforzaba por adaptarse, pero Steven no escuchaba. Decía que era tan capaz como cualquier otra persona, que lo era antes del diagnóstico, y que nosotros comenzamos a tratarlo como si fuera menos que humano. Cada vez que alguien intentaba ayudarlo, Steven reaccionaba de inmediato, rechazando la ayuda y ofreciendo excusas. A medida que crecía, se distanció de todos porque no quería que nadie supiera que tenía autismo. Incluso nos pidió cambiar de escuela y que no le contáramos a nadie en la nueva escuela sobre su condición, algo que no permitimos. Durante su adolescencia, Steven cayó en una depresión profunda y tuvo pensamientos suicidas. Aún así, se negó a tomar medicamentos o ir a terapia porque no aceptaba ninguna ayuda de nadie. Afirmaba que la causa de su depresión era el trato especial que recibía y que solo quería vivir como una persona normal. Intentó llegar a un acuerdo con nosotros. Si lo dejábamos ir a una escuela diferente donde nadie supiera sobre su autismo y dejáramos de tratarlo de manera distinta, él recibiría tratamiento para su depresión. James, Kate y algunos maestros de Steven nos animaron a aceptar, pero seguimos diciendo que no. Cuando Steven tenía 15 años, intentó suicidarse ahorcándose. A los 18 terminó la escuela y fue aceptado en la universidad de sus sueños. Se mudó y cortó contacto con nosotros, aunque seguía hablando con sus hermanos. Nos dejó una carta de despedida llena de rabia, diciendo que arruinamos 12 años de su vida, que éramos la razón de su depresión y tendencias suicidas, y que nos odiaba con pasión. Afirmó que ahora, finalmente, no sería conocido como una persona loca y necesitada de ayuda, y que podría llevar una vida normal. Intentamos contactarlo varias veces mediante llamadas, cartas y correos electrónicos, pero no respondió. Recientemente lo visitamos en su universidad, pero no quiso hablar con nosotros. La verdad, todo empezó cuando él nos amenazó con conseguir una orden de restricción. Fue un momento complicado, y por instinto, decidimos irnos de inmediato. Desde entonces no hemos tenido mucho contacto con él. Según sus hermanos parecía estar un poco mejor, aunque todavía lidiaba con la depresión. Pero hoy nos llegó la triste noticia: se suicidó. Kate, quien nos lo contó, nos hizo sentir que, de alguna manera, nosotros tuvimos parte en esto. Ella dijo que no debimos haber tratado a Steven de una forma especial y que al hacerlo, lo empujamos hacia el suicidio. Fue duro escuchar eso. Kate se sintió tan frustrada que hasta pensó en cortar la relación con nosotros. Y James, que estaba a su lado, estuvo de acuerdo. Nos dijeron que al menos deberíamos reconocer nuestros errores. Kate hizo las maletas y se fue antes de lo que tenía planeado, dejando claro que si queríamos mantener una relación con ella, debíamos aceptar lo que hicimos mal y aprender de ello. Pero nosotros, en nuestra tristeza, pensamos que la culpa era de la sociedad, con sus estándares y expectativas. También de Steven porque al final, él decidió lo que hizo. No aceptamos ninguna ayuda y nos sentimos absolutamente devastados. Su suicidio pesa sobre nosotros, y no sabemos cómo salvar lo que queda de nuestra familia. Cuando Steven era niño, le diagnosticaron autismo, y nosotros intentamos conseguirle toda la ayuda posible, aunque él siempre se resistía. En su adolescencia, la depresión se intensificó y cortó el contacto con nosotros. Ahora, al enterarnos de su muerte, nuestros hijos nos dicen que somos responsables. Hasta nuestra hija amenaza con dejar de hablarnos. Realmente somos culpables de lo que pasó. Mañana hubiera sido el cumpleaños número 21 de nuestro hijo, que se fue hace casi un año. Mi esposo y yo, de 60 y 51 años, hemos tenido 3 hijos: Steven, de 20 años, Kate, de 24, y James, de 27. Desde que a Steven le diagnosticaron autismo a los 6 años, hicimos todo lo posible para ayudarlo. Todos a su alrededor fueron comprensivos, pero él siempre rechazó la ayuda.
A pesar de que le dijimos que debía estar orgulloso de sí mismo y que no le importaran las normas sociales, él solo quería que dejáramos de tratarlo como a alguien inferior. Lo intentamos, pero nunca aceptó la ayuda que necesitaba. A medida que Steven se acercaba a su equipo, se fue aislando cada vez más del mundo. No tenía amigos ni hobbies y evitaba pasar tiempo con nosotros, aunque disfrutaba estar con sus hermanos. En la escuela se mantenía alejado de otros niños y al llegar a casa, se encerraba en su habitación, saliendo solo cuando era realmente necesario. A los 10 años empezó a rechazar las celebraciones de su cumpleaños, ya que le recordaban que aunque pasaba otro año, todo seguía igual de mal. Con el tiempo comenzó a sufrir de depresión y pensamientos suicidas, y culpaba a nuestro trato especial por su sufrimiento. Intentamos conseguirle terapia y antidepresivos, pero él se negaba rotundamente a aceptar ayuda, incluso para cosas que nada tenían que ver con su autismo. Cuando cumplió 15 años intentó suicidarse ahorcándose, pero afortunadamente sobrevivió. Fue entonces cuando propuso un trato: si lo dejábamos asistir a una escuela diferente donde nadie supiera que era autista, aceptaría tratamiento para su depresión. Algunos de sus maestros y sus hermanos nos aconsejaron que lo dejáramos, pero decidimos que no podíamos permitirlo, pues pensábamos que no terminaría la escuela sin el apoyo necesario. Justo después de graduarse a los 18 años, nuestro hijo fue aceptado en la universidad de sus sueños, la Universidad de Oxford. Nos enteramos de su decisión a través de una carta de despedida que dejó atrás. Era una carta llena de enojo y resentimiento. En ella nos decía que habíamos arruinado 12 años de su vida y expresaba cuánto nos odiaba. Desde ese momento cortó todo contacto con nosotros, aunque seguía hablando con James y Kate, y nos bloqueó en todas partes. Intentamos comunicarnos con él desde otros números, por correos electrónicos y hasta enviamos cartas, pero nunca obtuvimos respuesta. Según James y Kate, Steven estaba estudiando química y biología, áreas que siempre le habían interesado. En sus últimos años con nosotros, había mencionado su deseo de obtener un doctorado y convertirse en farmacólogo o químico orgánico. Aunque pensábamos que sería demasiado difícil para él, y a pesar de que hicimos amigos en la universidad, mi esposo y yo lo visitamos a principios de noviembre pasado. Sin embargo, no quiso hablar con nosotros y amenazó con obtener una orden de restricción si no lo dejábamos en paz. Un mes después intentó suicidarse de nuevo, esta vez tomando una sobredosis de medicamentos. Desafortunadamente tuvo éxito. Kate nos culpó por su muerte insistiendo en que ella nos había advertido sobre no tratarlo de manera diferente, pero nunca le hicimos caso. Desde entonces ella también cortó el contacto, pues no podía y no quería perdonarnos por lo que sucedió con su hermano. Nuestro otro hijo también ha estado visitándonos y hablando mucho menos. En solo unos meses, hemos perdido casi a todos nuestros hijos. Intentamos distraernos, pero con el cumpleaños de Steven tan cerca, nuestra mente solo puede pensar en él y en nuestros otros hijos, incluso si nos han abandonado y a él nunca le gustó celebrar su cumpleaños. ¿Cómo podemos recuperarnos? Queremos que nuestra hija vuelva a hablarnos, pero ella cortó todo contacto con nosotros hace unos 10 meses. Kate, que tiene 24 años, decidió dejarnos de lado porque, según ella, somos responsables del suicidio de su hermano menor, que ocurrió aproximadamente un mes y medio antes de que ella dejara de hablarnos. Sin embargo, en ese momento, Steven tampoco había tenido contacto con nosotros durante más de un año. Se fue a la universidad, dejó de comunicarse y nos bloqueó en todas partes justo después de graduarse. Ni siquiera sabíamos que había solicitado ingreso a la universidad. La única vez que lo visitamos, no quiso hablarnos. El otro hermano de Kate, que tiene 27 años, sigue hablando regularmente con ella. Hemos tratado de pedirle que la convenza de que vuelva a comunicarse con nosotros, pero él se niega. Piensa que Kate no tiene que hablar con nosotros si no quiere, y también cree que su hermano se suicidó por nuestra culpa, aunque eso no sea cierto. Tiene sentido que Kate no hable con ninguno de sus otros familiares. Nos hemos comunicado con ella a través de las redes sociales, pero nunca nos responde. Aunque sabíamos dónde vivía hasta hace poco, la visitamos y, según su hermano, nunca estaba en casa. Se mudó a Nueva York en septiembre para inscribirse en un programa de doctorado en una universidad de allí, por lo que ni siquiera sabemos dónde vive ahora. ¿Qué podemos hacer para que Kate vuelva a hablarnos? Además, el problema con la bebida de mi esposo se está saliendo de control. ¿Qué puedo hacer? Mi esposo, de 51 años, ha estado lidiando con un problema de alcoholismo durante un poco más de 2 años. Generalmente bebe vodka y a veces vino. Durante la semana, toma entre 2 y 5 tragos de vodka, y los fines de semana, a veces, llega a beber una botella entera. Con el vino es aún peor, puede llegar a terminar una botella en un solo día. Cuando está borracho se enoja muchísimo.
Aunque nunca se vuelve físicamente agresivo, grita y se descontrola, y realmente no paso tiempo de calidad con él, salvo por algunas horas los fines de semana. Se emborracha tan pronto como llega a casa después de un día laboral, y muchas veces comienza a beber alrededor del mediodía durante el fin de semana. Su problema con el alcohol parece ir y venir. Con mi ayuda, ha logrado tener momentos de control, pero ahora todo parece empeorar. Él ha tenido el control varias veces, y aunque todavía bebe casi todos los días, generalmente no es lo suficiente como para emborracharse. Pero siempre acaba volviendo a caer. Empezó a beber intensamente hace unos 2 años, justo cuando nuestro hijo menor solicitó ingresar a la universidad sin que nosotros lo supiéramos, y luego se cortó todo contacto. Cuando se fue a la universidad, mi esposo se sintió muy enojado y traicionado, y todavía guarda ese rencor. Antes de eso él solo bebía en ocasiones especiales, como en fiestas navideñas o citas, y casi nunca se pasaba de copas. Desde que comenzó su problema con el alcohol, siento que lo he perdido. Durante las etapas más difíciles, cuando está realmente mal, está borracho la mayor parte del tiempo y todo lo que hace es gritar. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo a superar su problema con la bebida? Ahora pasemos a la siguiente historia. Soy la idiota por volver a mi carrera para escapar de la abrumadora responsabilidad de cuidar a la sobrina autista de mi esposo. Mi esposo, que tiene 30 años, se convirtió en el tutor legal de la hija de su hermana, que tiene 7 años. Hace 2 meses ella perdió a su madre soltera, y mis suegros, que son demasiado mayores, no pudieron hacerse cargo, así que mi esposo decidió ser su tutor legal. A pesar de mis preocupaciones, él me aseguró que se encargaría de todo. Nos casamos hace 1 año, después de 15 años de noviazgo. Tenía una carrera muy exitosa en un campo exigente, donde viajaba mucho. Queríamos formar una familia, así que decidí ser ama de casa y dejé mi trabajo unos meses después de casarme, cuando me quedé embarazada. Lamentablemente tuve un aborto espontáneo y luego falleció su hermana, así que todo se volvió incierto. Para no sentirme tan aburrida, empecé a trabajar a tiempo parcial en un campo relacionado que me permite hacerlo desde casa. La hermana de mi esposo era enfermera y dejó su trabajo para cuidar a su hija a tiempo completo, quien tiene una serie de problemas, incluido el autismo no verbal, dislexia y graves problemas sensoriales. Mi esposo dice que él hace la mayor parte del trabajo, pero desde que yo empecé a trabajar a tiempo parcial, se ha vuelto un desafío. Ella se enoja y tiene crisis todo el tiempo, no le gusta la comida que hago y, muchas veces, termina tirando la comida al suelo o a mí. Estoy agotada emocionalmente. Alrededor del 15 de diciembre, mi esposo tuvo que trabajar tarde y me pidió que me encargara de la cena. Ella es muy exigente con la comida, el más mínimo cambio en la textura o sabor de lo que está acostumbrada puede provocar un colapso. En ese momento tiró el plato a mis pies y terminé sangrando. Llamé a mi esposo para que viniera a casa lo antes posible, pero él me dijo que no podría. Subí a mi habitación y le dije que no iba a lidiar más con eso. Horas después él volvió y ella seguía llorando. Estaba furioso conmigo, me llamó desalmada e irresponsable. Le respondí que ya estaba harto de su comportamiento ingrato y decidí que me iría a casa de mi mamá, y que no volvería hasta Año Nuevo. Se puso a panicarse y trató de disculparse, pero simplemente me fui. Me llamó todos los días pidiéndome que regresara. Finalmente volví y me dijo que mi ausencia lo había obligado a dejar todos los trabajos pendientes y quedarse en casa. También me dijo que estaba contento de que hubiera vuelto. Le conté que me había comunicado con mi antigua empresa y recuperado mi antiguo trabajo, que empezaba el próximo lunes. Eso implicaba mucho viaje y él me preguntó quién iba a quedarse en casa, ya que no podía dejar a su sobrina sola. No tenía más permisos y los cuidadores a tiempo completo eran demasiado caros. Le recordé que él había prometido hacerse cargo de todo cuando se convirtió en su tutor, así que era su problema. Como pueden imaginar, mi familia me apoya, pero la suya piensa que estoy siendo extremadamente egoísta, así que estoy pidiendo la opinión de extraños. ¿Estaré equivocada en esta situación? Actualización. Muchas personas me estaban pidiendo una actualización, así que aquí va. Ojalá pudiera decir que las cosas mejoraron. Mi esposo tomó algunos días libres para entrevistar a cuidadores con experiencia en necesidades especiales y al final, encontró a alguien bueno para el trabajo. La contrató por 9 días laborables, pero un día ella dijo que no podría asistir por unos días debido a una emergencia. Mi esposo tenía una reunión importante a la que no podía faltar y me pidió que cuidara a su sobrina ese día. Me negué y él tomó las llaves de mi auto mientras me arreglaba y se fue antes de que me diera cuenta, así que no pude ir a trabajar. Crecí con un padre narcisista que hacía cosas así todo el tiempo. Le dije que regresara en 1 hora o llamaría a los servicios de protección infantil, y cuando llegaran, llamaría a un taxi y me iría a trabajar.
Al final, regresó y esto se convirtió en una gran pelea. Le dije que si volvía a hacer algo así, me iría y nunca miraría atrás. Se disculpó y dijo que estaba desesperado. Lo peor sucedió hace 2 semanas. Necesitaba viajar por trabajo durante un par de semanas, pero no encontré mi pasaporte. Siempre he sido una persona muy organizada y sabía que no lo había perdido. Al final, llamé a la línea de ayuda no urgente y tras revisar la casa, encontraron mis pasaportes escondidos en su bolsa de deporte. Robar pasaportes es un delito y me preguntaron si quería presentar cargos, pero dije que no. Tuve otra pelea con él, porque me dijo que me necesitaba en casa ese fin de semana por una visita de bienestar social. Sabía que no me quedaría, así que los eché a ambos de mi casa y les advertí que llamaría a la policía si volvían. Afortunadamente la casa es un bien prematrimonial, así que le dije que iba a solicitar el divorcio. La visita del trabajador social se volvió un caos, ya que ninguno de ellos vivía allí cuando apareció. Además, el trabajador social supo de la llamada a la línea de ayuda, y en general, no le impresionaron nuestras tonterías. 2 días después él volvió a decirme que se había mudado con sus padres y ahora vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones que no califica para asistencia social. Me pidió otra oportunidad y me preguntó si podría dejar que él y su sobrina se quedaran hasta que se resolviera su situación, o si tendría que ir al cuidado del Estado. Me dijo que no podría pagar el alquiler de un cuidador y me suplicó. Le respondí que nunca podría perdonar lo que había hecho. Él conocía mi pasado con mi padre y, aún así, siguió adelante. Sugirió que podríamos mudarnos y trabajar en esto en terapia de pareja, pero le dije que nunca más podría confiar en él y que todo había terminado. Me preguntó si podía conseguir que sus padres acogieran a la sobrina o si dejaría que la situación se manejara por el Estado, si le daba otra oportunidad. Creo que el enojo que había acumulado durante un mes estalló ese día. Le dije que aunque parecía que el problema era su sobrina, en realidad, era él. Nunca me preguntó antes de acogerla, no hizo nada para ayudarme, ignoró mis preocupaciones y asumió responsabilidades sin consultarme. Tomó mis llaves y escondió mi pasaporte. Le dije que las cosas podrían haber sido diferentes, que podríamos habernos adaptado y convertido en una familia, pero él tomó decisiones equivocadas a mi costa. Le dije que se fuera de mi casa, que ya era suficiente, y que no quería volver a ver a ninguno de ellos. Todavía no sé si lo que estoy haciendo está bien o mal. Sé que la gente esperaba un final feliz, pero así están las cosas. Aún no he iniciado el proceso de divorcio, pero lo haré pronto. Por ahora, me estoy tomando un descanso después de unas semanas muy emotivas y agotadoras. Gracias por mirar. Si aún no te has suscrito, hazlo y presiona la campana de notificación para mantenerte al tanto de más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.